Muy buenas tardes. Ahí está. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta conferencia que se hace y desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. La va a presentar la profesora María Agostina Ayer, quien es docente de la materia, maestranda en Relaciones Internacionales y docente investigadora también. Ella va a presentar a nuestro conferencista, a nuestro disertante. La actividad se va a realizar por alrededor de 40 minutos, la exposición. Seguramente se pasará algún material ilustrativo de la temática. La temática es una temática muy específica, muy de derecho internacional, pero no por eso deja de ser actual. Creemos que nuestro país ha estado en el último tiempo tratando de ingresar a este bloque de naciones o economías emergentes, como es el BRICS. Así que, bueno, dicho esto, les doy la bienvenida a todos, agradecemos su presencia y les cedo la palabra a la doctora María Agostina Ayer. Muchísimas gracias, Fabio. Bueno, muchísimas gracias a la Secretaría de Extensión por darnos este espacio. Vamos a presentar al doctor Castillo Bañarás, que es doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Belgrano, realizó su investigación postdoctoral en UNIDROIT, es miembro de la carrera de investigador científico del CONICET, miembro titular de Derecho Internacional Público y de la Integración, de posgrado e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, profesor de grado y posgrado en la Universidad Argentina de la Empresa y en la Universidad de Buenos Aires, Research Fellow de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, Visiting Scholar de la Universidad de Cambridge y profesor y profesional distinguido en diferentes academias nacionales e internacionales. Luis hoy va a estar disertando sobre las potencias emergentes y BRICS. Vamos a escuchar cómo se conforma el sistema mundial desde la Paz de Westfalia en adelante y especialmente el protagonismo que están teniendo a la actualidad estados desarrollados y en vías de desarrollo que conforman el grupo BRICS, conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Así que esperemos que sea de su agrado. Vamos a tener un espacio para preguntas a la finalización de la ponencia. En caso de que alguna vaya surgiendo, la pueden ir dejando en el chat, que las vamos a ir abordando cuando Luis finalice. Muchas gracias a todos. Gracias Agostina, gracias Emiliano de Extensión, gracias a Fabio, a la universidad. Como les comentaba Agostina, voy a empezar haciendo, antes de introducir a BRICS, una reseña de cómo surge el sistema internacional, cómo se va formando, cómo van cambiando los actores internacionales, comparando el sistema interestatal westfaliano con el sistema ya que surge con posterioridad con Naciones Unidas, cómo van surgiendo lo que serían, lo que en relaciones internacionales se llaman formaciones G. Las formaciones G vienen a ser los grupos, ¿no es cierto? Y ahí me voy a detener un poco en el G20 para después compararlo con los BRICS. A ver, voy a compartir un PowerPoint. Acá está. Por ahí, al estar compartiendo el PowerPoint no puedo ver toda la pantalla y no puedo ver si hay preguntas. O si alguien quiere participar. Si alguien quiere participar, prende el micrófono, me interrumpe o pone en el chat y Agostina me avisa. Gracias. Entonces, como sabemos, nos estamos insertos en un sistema internacional, ¿no es cierto? A veces hablamos de sistema internacional o de sistemas internacionales. Podemos decir que los sistemas internacionales surgen de la realidad, si bien tienen una base normativa, ¿no es cierto? Pero estos sistemas surgen de la realidad, de la política internacional,
y están constituidos por usos que tienen los estados en el ámbito internacional. Por eso decimos que no derivan de normas jurídicas el sistema internacional y va a estar regulado de manera ocasional este sistema internacional en alguno de sus aspectos, ¿no es cierto? Entonces, en una primera aproximación a los sistemas internacionales, podemos decir que son formas estables de obrar a la que las unidades políticas van a ajustar sus relaciones recíprocas durante periodos comparativamente prolongados de tiempo. ¿Qué caracteriza por lo general a estos sistemas internacionales? Que las unidades políticas son fundamentalmente estados, ¿no es cierto? Y estos estados ajustan sus relaciones recíprocas durante periodos de tiempo prolongados. Por eso pudimos hablar de una etapa de equilibrio de poder en Europa desde 1815 hasta 1856, o de otro sistema de Guerra Fría, entre bipolaridad en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. O sea, los estados ajustan sus pautas, sus maneras de obrar a esas relaciones recíprocas que van teniendo. Por lo general, podemos identificar dos elementos en un sistema internacional. El primer elemento es la vigencia de valores comunes entre sus miembros. O sea, por lo general los miembros que integran ese sistema tienen valores comunes. Y no podemos negar, como segundo elemento, la presencia de una relación de fuerzas entre ellos. O sea, el elemento poder es un elemento siempre que hay que tener en consideración cuando analizamos el vínculo entre las unidades políticas, entre los estados que conforman ese sistema internacional. Raymond Aron, que es un autor de relaciones internacionales de la Escuela Sociológica Histórica, él clasifica los sistemas en sistemas homogéneos y sistemas heterogéneos. Los sistemas homogéneos, los estados pertenecen a un mismo tipo y obedecen a una misma concepción de la política y de la estructura económica social, mientras que los sistemas heterogéneos, los estados están obligados según principios diversos y se van a inspirar en valores distintos o dispares, ¿no es cierto? O sea, vamos a tener valores distintos entre ellos. En esta evolución del sistema internacional nos tenemos que situar en un punto en la paz de Augsburgo, que Augsburgo no confundamos con la dinastía de los Habsburgo con H. Este es Augsburgo, que es una ciudad de Alemania en 1555, sentó el principio de que el rey elegía la religión, cuius regio eius religio era el principio, ¿no es cierto? O sea, el rey elige la religión de su estado. Con la paz de Augsburgo se pone fin a las guerras entre católicos y protestantes, en ese momento en una primera etapa, porque después vuelven y tenemos la paz de Westfalia en 1648, que pone fin a esas guerras de religión. Y vamos a ver que lo que era una Europa católica con predominancia del Papa como eje del poder, con Westfalia se secularizan las relaciones internacionales. En ese momento, aunque ya se había descubierto América, pero era algo que estaba ya lejos, eran colonias, el sistema internacional era europeo y fundamentalmente católico. Aquí sigue siendo europeo, pero deja de ser solamente católico, ¿no es cierto? Podemos decir que es cristiano. Entonces, hay un pasaje de un sistema heterogéneo desde Augsburgo a un sistema más homogéneo, ¿no es cierto? Entonces, en ese sistema más homogéneo que se da entre 1648 a 1914, vamos a ver que el sistema es puramente un sistema estatal. O sea, había relaciones entre estados. Los tratados eran bilaterales. Recién a partir de 1815 comienzan los tratados multilaterales y comienzan las conferencias internacionales, la diplomacia multilateral. Entonces, en 1815, cuando se reúne
el Congreso de Viena de 1815 para regular la suerte de Francia después de la derrota de Napoleón, entonces vamos a tener una conferencia diplomática más un nuevo instrumento jurídico que era el Tratado Multilateral, ¿no es cierto? Entonces el primer tratado multilateral, que sería el acta final del Congreso de Viena de 1815. A partir de ese momento se comienzan a expandir las conferencias diplomáticas. Vamos a ver el multilateralismo que comienza a surgir. Así vamos a ver distintas conferencias multilaterales, por ejemplo la conferencia de Berlín de 1885 para regular la expansión colonial, las conferencias de paz de La Haya de 1899 y 1907 que instaura las primeras instituciones internacionales, las primeras instituciones jurisdiccionales, que son la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que todavía existe y funciona en el mismo edificio de la Corte Internacional de Justicia, y el Tribunal Internacional de Presas. Entonces, las conferencias internacionales, esta multilateralidad, que a la cual estamos volviendo ahora, prefiguran las organizaciones internacionales al instaurar mecanismos de concertación dotados de periodicidad. ¿Qué es lo que pasa también con las formaciones Hague? Va a pasar con los BRICS. Son mecanismos de concertación dotados de periodicidad. Pero estas conferencias internacionales no prefiguraban todavía organizaciones internacionales por no contar órganos permanentes dotados de competencias particulares. De hecho, estas formaciones G no tienen una estructura orgánica. O sea, faltaba el establecimiento de estructuras institucionales permanentes. En 1815 aparece la primera organización internacional también, que es la Comisión Central del Rin, la Comisión Europea del Danubio en 1856, que tenían una estructura institucional muy rudimentaria, como ser secretariados permanentes. Eran cuestiones para regular cuestiones de los ríos transnacionales, ¿no es cierto? Después aparecen las uniones administrativas, la Unión Telegráfica Internacional de 1865, la Unión Postal Universal de 1874, la Oficina de Pesas y Medidas, la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial. O sea, vemos que eran organizaciones internacionales con una estructura institucional muy rudimentaria, pero tenían como base la cooperación multilateral más estructura orgánica. Y eso nos dio organización internacional, ¿no es cierto? Pero no llegaban a tener la misma naturaleza de, por ejemplo, Naciones Unidas en el siglo XX o Sociedad de Naciones. Entonces eso sería hasta el periodo 1914 más o menos. En 1919 aparecen otro tipo de organizaciones internacionales, por ejemplo, Sociedad de Naciones, que tenía una vocación universal y competencia general, aunque siguió siendo muy reducida en cuanto a sus alcances. También la Organización Internacional del Trabajo, que tenía una vocación social, y Naciones Unidas y el Sistema de Naciones Unidas. ¿Cómo veían los tribunales internacionales hasta este momento el sistema internacional? Por ejemplo, la Corte Permanente de Justicia Internacional en el asunto Lotus en el año 1927 dice: el derecho internacional rige relaciones entre estados independientes a fin de regular la coexistencia entre colectividades independientes o para la prosecución de fines comunes. O sea, habla de que el sistema estaría formado solamente por estados independientes y se regula estados independientes, a pesar de que ya existía Sociedad de las Naciones y existían estas otras organizaciones internacionales, aunque sea de manera muy rústica. La Corte Internacional, que era un órgano de Sociedad de las Naciones, veía que el derecho internacional solamente regulaba relaciones entre estados. Ahora esa situación cambia con la visión de la Corte Internacional de Justicia en el asunto de Folke Bernadotte o reparación de perjuicios por daños sufridos.
al servicio de las Naciones Unidas de 1949, que dice: el crecimiento de las actividades colectivas de los estados ha hecho surgir ejemplos de acciones ejercidas en el ámbito internacional por determinadas entidades que no son estados. O sea, comienza a reconocer la Corte Internacional que en el sistema aparecen otros entes políticos que no son solamente estados, ¿no es cierto? La ONU va a reforzar lo que tienen las organizaciones internacionales, refuerza el universalismo, ya va a tener una compleja estructura orgánica, asamblea, consejos varios, secretariado, tribunal de justicia, a diferencia de las anteriores del siglo XIX, amplias competencias, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Las organizaciones internacionales buscan revitalizar los organismos técnicos, ¿cierto?, de cooperación técnica, por ejemplo, Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial del Comercio, Cultura a través de UNESCO, FAO, Agricultura y Ganadería, y se produce una institucionalización del regionalismo a través de la creación de organismos internacionales regionales. Estas organizaciones internacionales, al igual que las formaciones G, van a servir de foros, favorecen la incorporación de nuevos actores, acercan la acción internacional a los particulares, alejando la diplomacia secreta debido a los debates públicos, creación de una red de relaciones en y en torno a las organizaciones internacionales para favorecer la permanencia y la institucionalización de negociaciones internacionales, y también va a haber distintas mayorías en cuanto al proceso de toma de decisiones en estas organizaciones internacionales y en cuanto al proceso de elaborar normas internacionales. Antes teníamos tratados, costumbres, aquí aparecen instrumentos de soft law, ¿no es cierto?, como ser resoluciones de los organismos internacionales, las formaciones G, los grupos, también son normas de soft law, no emiten, no firman tratados entre ellas, salvo alguna cuestión en particular, pero por lo general se celebran actas de esas reuniones. Han favorecido el desarrollo de procedimientos de control en la aplicación de normas internacionales y favorecen la definición de regímenes de sanciones internacionales organizadas. Entonces, vemos que el sistema internacional va evolucionando desde los tratados, desde los estados, las organizaciones internacionales, y después aparecen lo que Carrillo Salcedo, un politólogo y jurista español, habla de formaciones G, para referirse a los grupos. Y vamos a ver que en esa evolución histórica aparece, por ejemplo, el G7, el G8, el G77, el G20, los BRICS, entre otros, ¿no es cierto? Estas formaciones G son foros informales cuyos miembros suelen reunirse varias veces al año a nivel ministerial y con mayor perfil político en cumbres de jefes de Estado o de gobierno, ¿no es cierto? O sea, se manejan por lo general mediante cumbres, no tienen una estructura orgánica como puede tener una organización internacional, no surgen tampoco de un tratado, por lo general se deciden agrupar o realizan un acta de alguna cumbre. Entonces, como les decía, no tienen un tratado constitutivo estos grupos, no tienen... ¿Estoy yendo rápido? No, Luis, perfecto. ¿No? No tienen tampoco secretaría, no tienen una estructura orgánica permanente, ni un vínculo tampoco, gracias a vos, ni un vínculo oficial con el sistema de Naciones Unidas u otras organizaciones internacionales. ¿Por qué? Porque la pertenencia a estos grupos, a estas formaciones, se adquiere por lo general por cooptación. Por ejemplo, el BRICS, entre la estructura orgánica solamente encontramos el banco, ¿no es cierto?, que cobró importancia en estos días cuando le fuimos a pedir dinerillos. Se abre, y que nos mandaron de vuelta. Se abre de paso, hay un autor también español, José Martín Pérez de Nanclares, que dice: se abre paso a marchas forzadas, un modelo de inspiración claramente informal, en especial los grupos.
en claro detrimento del modelo internacional institucionalizado que encarna sobre todo Naciones Unidas. Por eso es que hoy en día se plantea el debate de multilateralismo formal a través de lo que sería Naciones Unidas y organismos internacionales, o multilateralismo informal a través de las formaciones geo de los grupos. Este tema de los grupos nació a mitad de la década de los 70 y fue una iniciativa de Alemania y Francia con el objeto de hacer frente a la crisis de petróleo en 1973 y a toda la recesión económica que le siguió, acompañada de esa crisis en el sistema de cambio fijo que se había establecido en los acuerdos de Bretton Woods de 1944. En ese sentido, en primera instancia, van a ser el G6, que tenía una finalidad económica. Alemania, teniendo en cuenta el contexto, ¿no es cierto? Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que al sumársele Canadá se forma, si Canadá se forma el G7. O sea, hasta aquí teníamos una finalidad económica en estas formaciones G o en estos grupos. Y después, el G8 ya va a agregar la dimensión política a estos grupos cuando se incorpora Rusia o la Unión Soviética en ese momento. La relativa eficacia del G8 explica la progresiva consolidación de la dimensión política hasta el punto de haber llevado a la apertura de un debate. Así, esta formación del G8 con una estructura o una finalidad no solamente económica, sino política, es complementaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o si sustituía a Naciones Unidas en la gobernanza del mundo, ¿no es cierto? Porque aparentemente, ustedes vieron los nombres de los estados, pueden llevar a cabo, pueden ejercer una influencia notable en el proceso de toma de decisiones a nivel internacional. Entonces, muchas veces se ha llegado a hablar del paso de un sistema de seguridad colectiva, que estaría estructurado en el capítulo 7 de Naciones Unidas, donde tenemos 15 miembros, 5 permanentes, que son Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia, ¿no es cierto? A un nuevo sistema de gobernanza mundial, el del concierto, o sea, el del consenso, el del acuerdo. Y se ha sostenido que el reforzamiento del G8 es de gran importancia para el mantenimiento de la paz y seguridad internacional, porque decidirían entre ellos qué hacer con los conflictos internacionales directamente, sin temas de vetos. El G8 presentó además creciente atención a las economías emergentes, ¿no es cierto? Y por iniciativa de los miembros del G8, surgió el G8 más 5, que es Brasil, China, India, México y Sudáfrica, con el propósito de encontrar una posición común en cuestiones de agenda global. Ahora, se consideró que estos formatos resultaban poco satisfactorios, G8 más 5, entonces va a surgir el G5, el G20, perdón, del que nosotros somos parte. El G20, sus miembros representan más de 2/3 de la población mundial, frente al 15% del G8. Lo conforman Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, España, que es invitado permanentemente, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea. A ello hay que sumar que asisten siempre como invitados determinadas organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El surgimiento del G20 pone de manifiesto que
se está operando un proceso de transición hacia un nuevo sistema multilateral, que cada vez resulta más claro, tanto dentro como fuera de Naciones Unidas, en que vamos a ver que los estados occidentales, o lo que nosotros llamamos estados occidentales, pierden progresivamente la relevancia que habían tenido desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el G20 se convierte en un foro donde se han adoptado decisiones que definen la gobernanza económica global. Carrillo Salcedo, que es el autor, como les decía, de la expresión esta formación en G, dice que el G20 opera como un subóptimo aceptable en comparación con el elitista G8 que teníamos antes. Entonces, este G20 es un foro informal de concertación o de consenso entre países. No es una instancia de gobierno con competencias para adoptar decisiones ejecutivas. Ahora, si tomamos en cuenta lo que hablamos de un multilateralismo formal encarnado por Naciones Unidas y un multilateralismo informal, teniendo en cuenta lo que son estos grupos, vamos a ver, tomemos el ejemplo, por ejemplo, un órgano de la ONU, el Consejo Económico y Social. Está integrado por 54 estados, están distribuidos de la siguiente manera. Hay una resolución de Asamblea General, la resolución 2847 de 1971, que establece cómo sería la distribución. Son 14 de África, 11 de Asia, 10 de América Latina, 13 de Europa Occidental, fíjense el término de la resolución Europa Occidental, y 6 de Europa Oriental. Si analizamos la distribución, que son 54 estados, podemos decir que es más representativo que cualquier grupo. Ahora, esta distribución quizás habría que ayornarla, habría que actualizarlo teniendo en cuenta que ya no existe la Guerra Fría, ¿no es cierto? Ya no podemos hablar de una Europa occidental ni una Europa oriental, ¿no es cierto? Son criterios que quedaron antiguos y entonces habría que ver también el número de países que tendrían que integrar por continente ese órgano de la ONU, ¿no? Aún así, quizás es más ejecutivo algún grupo, como veíamos el G20 o lo que podría ser el G8, que muchas veces toman decisiones más rápido y menos burocráticas y la bajan a sus países, y muchas veces son imitados por otros, ¿no? Aquí también hay que considerar que en estas formas, en este Consejo Económico y Social, participan ONGs, ¿no es cierto? Ahí tienen un estatus consultivo, por ejemplo, si Amnesty tiene el estatus consultivo dentro del Consejo Económico y Social, no es miembro de la ONU, pero es un miembro observador porque se le reconoce el estatus consultivo. Entonces, puede hacer oír su voz dentro de Naciones Unidas, ¿no es cierto? A través del Consejo Económico y Social, a través de cuando se está tratando algún tema que le compete de acuerdo a su agenda, ¿no es cierto? O Greenpeace también, ¿no es cierto? Aquí en Naciones Unidas los estados son los principales actores de las relaciones internacionales, pero están abriendo a estas ONG. Ahora, los estados en los grupos son los principales actores y dan también lugar a la participación de algunos organismos internacionales como el G20, que le da participación a los sistemas surgidos de Bretton Woods, a los cuales el BRICS se quiere apartar, por ejemplo, como vamos a ver en un momento. Entonces, con esta estructura
Naciones Unidas, muchas veces no se puede cuestionar la legitimidad internacional y constituiría una estructura institucional, ¿no es cierto?, democrática dentro de Naciones Unidas. Ahora, la efectividad del ECOSOC, al que la Carta le atribuye amplias funciones y competencias respecto a los asuntos internacionales de carácter económico y social, depende siempre de la voluntad política de los Estados miembros. Y no parece que estos se incluyan a favor del multilateralismo institucionalizado. En el fondo está el G20, en el fondo del G20 está el G8, y dentro del G8 está el G7. Y por encima de todos va a estar el más importante, que sería el G2, que sería Estados Unidos y la República Popular China. Estados Unidos y China son dos potencias con intereses generales, de las que ya se consideraban allá en Viena en 1815, en la actualidad actúan como actores principales en el sistema y recuerdan lo que era el concierto de potencias del siglo XVIII, ¿no es cierto? Y podemos ver una superpotencia en declive y una superpotencia emergente. Aunque no sé si todavía podemos hablar de China como superpotencia. No podemos olvidarnos en esta evolución de los grupos del G77, aunque en su número llegó a ser superior a 120, se configuró como un instrumento indispensable para asegurar la adopción de nuevas actitudes y nuevos planteamientos en el campo económico internacional. Utilizaron el G77, utilizó a las Naciones Unidas como instancia política de legitimación de sus aspiraciones, gracias a los números de votos que disponían, sobre todo en la Asamblea General. Ustedes ven 120, o sea, podían llegar a manejar lo que era Asamblea General, y se adoptaron, en ese sentido, resoluciones y declaraciones dentro de la Asamblea General, como la relativa a la soberanía permanente de los recursos naturales de 1962, y de 1963 y de 73, o la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados de diciembre de 1974. Estos eran textos que podríamos decir cargados de retórica, pero que incidieron muy poco en la realidad. Son muy lindos como declarativos, pero digamos, aportaron muy poco, ¿no es cierto?, dentro del G77. Entonces, este orden internacional se está moldeando bajo una lógica de manejo colectivo de los asuntos mundiales, en el cual van a participar potencias tradicionales como potencias emergentes y reemergentes. Por ejemplo, Kissinger en la diplomacia, en su libro Diplomacia en 1994, señalaba como principales potencias del sistema internacional a Estados Unidos, Rusia, China, Japón e India, y la consideraba a la Unión Europea como bloque, como potencia que iban a actuar en el siglo XXI. ¿Ustedes qué creen? ¿Se cumplió esto? ¿O ustedes harían otra clasificación ahora? A ver, dejo de compartir y les pregunto. ¿Están todas en la actualidad al mismo nivel o hay unas por abajo, otras por arriba? Javier. Ah, lo mandó al frente la doctora. No, yo alcé la mano, perdón, buenas tardes. Ah, bueno, está bien. No, o sea, hay diferencias materiales entre los distintos países. Yo creo que la ascenso en China es bastante evidente.
Y ahí, por ahí hay una cuestión que por ahí hace décadas no se lo veía tan presente, o por lo menos a este grado, pero hay parte de esa clasificación de Kissinger que no deja de ser acertada. O sea, sumándole a China, y también lo que tiene el G20 es que también reconoce cierto peso de algunas, yo le llamaría como pequeñas potencias regionales. O sea, ahí se incluyen a todos los BRICS, por ejemplo, dentro del G20 y otros más. O sea, Indonesia, Argentina. O sea, que dentro de la región tienen un peso específico. No quizás a nivel global, pero dentro de la región sí. Pero está claro lo que menciona el doctor Castillo respecto del G2, que eso me parece que está tallando bastante la política internacional de los últimos años. Muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo sobre esto? Tenemos posturas divergentes dentro del chat entre quienes se cumplió y no se cumplió. ¿Dónde estás leyendo? Yo veo si están, es que están preocupados por el presentismo, pero no. Un poquito más arriba, un poquito más arriba. Sí, hay algunas, así como, sí, como dice Agostina, como un debate privado. Está bien. Quizás eso era lo que pensaba Kissinger que iba a ser en 1994 en el siglo XXI, ¿no? A ver, voy a volver a compartir. O sea, no podemos negar que el sistema internacional es anárquico, ¿no es cierto? Cuando decimos que el sistema internacional es anárquico es que hay jerarquías y desigualdades en el sistema internacional. Los estados no son iguales, aunque Naciones Unidas nos ponga el sistema de igualdad jurídica soberana entre los estados, pero el sistema es anárquico. ¿Qué significa esto? Jerarquías y desigualdades entre los estados y ausencia de instituciones centrales. Entonces, un autor, Marcel Merlet, por ejemplo, para clasificar a los estados, dice que primero van a estar aquellos estados en el tope, digamos, aquellos actores estatales que están en condiciones de desempeñar una función mundial, o sea que pueden intervenir en el proceso de toma de decisiones e influir en mayor medida en el proceso de toma de decisiones e intervenir en todas partes del mundo, no solo militarmente. Para ello, estos actores estatales tienen que tener riqueza material, o sea, grandes recursos naturales, y poca dependencia en relación a su aprovisionamiento, o sea, que tengan capacidad para, si no tienen esos recursos, para conseguirlos, ¿no es cierto? Control de un extenso espacio de tamaño continental, apreciables recursos humanos, o sea, mucha población, y un alto nivel tecnológico. Esos estados estarían en el tope del sistema. En segundo lugar, estarían los estados que quieren desempeñar una función mundial, pero cuya capacidad reduce su influencia a un sector particular de las relaciones internacionales. Por ejemplo, Gran Bretaña y Francia, que alguna vez cumplieron un rol importante a nivel mundial, fueron el centro del mundo en algún momento, y conservan un cierto poder sobre determinados estados, por ejemplo, Gran Bretaña a través del Commonwealth, o de los estados que manejan el inglés o que dependieron alguna vez de ellos, que fueron colonia, y lo mismo Francia, ¿no es cierto?, a través de una cultura, de una tradición, de un sistema. En tercer lugar, tenemos estados que no ejercen influencia a nivel mundial, pero aspiran a ejercer un liderazgo a nivel regional. Por ejemplo, Egipto, Argentina, India. Y en último lugar, encontramos estados que pueden aspirar, puse cualquier cosa aquí en el... Aspirar a ejercer una influencia, no aspiran a ejercer una influencia mundial ni regional, solamente tratan de preservar su independencia y protegen su territorio contra las ambiciones de sus vecinos. O sea, esto sería un poco alguna de las opiniones como para
cómo estructurar o analizar una jerarquía a nivel internacional, ¿no? Entonces, haciendo una recapitulación, podemos decir que el orden internacional se moldea bajo una lógica de manejo colectivo de los asuntos mundiales, en el cual participan tanto las potencias tradicionales como las emergentes y las reemergentes. El sistema internacional, hablamos del sistema internacional homogéneo, heterogéneo, ahora vamos a decir cuándo el sistema internacional es estable. Es estable cuando existe una potencia dominante que define y hace valer sus reglas, pero deja de serlo cuando surge otra potencia con recursos de poder semejantes, ¿no es cierto? En el siglo XXI hay una reconfiguración y dejamos de referirnos, por ejemplo, a las categorías típicas, como veníamos hablando antes, en las relaciones internacionales o en el derecho internacional, y podemos hablar de algunos estados que se van instalando como potencia o poder medio emergente o potencia medio emergente, que son estados con significativas capacidades materiales que desarrollan un creciente activismo internacional en ámbitos multilaterales, tanto en un entorno regional como en sucesivas y simultáneas negociaciones internacionales. Se autoperciben y es percibido ese potencia media emergente por otros agentes internacionales como diferentes tanto de las restantes unidades estatales, pequeñas o iguales, como de las grandes potencias tradicionales. Esta es una definición de Clarissa Sciacaglia, que es de la Universidad Nacional de Rosario. Entre estas potencias de poder medio emergente, podemos ubicar, por ejemplo, a México, Argentina, Arabia Saudita, Turquía, Australia, Corea del Sur, etc. Ahora, a eso lo tenemos que diferenciar de mercado emergente. El mercado emergente es el asociado a indicadores meramente económicos, especialmente relacionados con sus tasas de crecimiento nacionales. Entonces, aquí aparece otra formación G, como veníamos hablando, que serían los BRICS. Los BRICS, la primera vez que aparecen con este nombre es en un informe de Jim O'Neill, que era codirector del departamento de Goldman Sachs, que es una institución financiera, ¿no es cierto?, de asesoramiento financiero. Él emite un informe que se llamaba Building Better Global Economy, BRICS. Pero BRIC, pongo la S como si fuera plural, ¿no? Que así lo puso él, en el año 2001. BRICS era el acrónimo de Brasil, Rusia, India, China, ¿no es cierto? No estaba todavía Sudáfrica. Y jugaba con esta palabrita BRIC, que en inglés ustedes saben significa ladrillo, que iba a ser, estos países iban a ser la base, el cimiento de la economía del futuro. Y que según este informe, o el informe posterior después que presenta, iban a ser las economías topes, que iban a estar al top allá en el año 2050. Y en el año 2010 se incorpora Sudáfrica y terminamos con BRICS, ¿no es cierto? Y ahora en la cumbre de Johannesburgo, en el otro mes, se decide el BRICS Plus, o sea que veríamos la incorporación, de nuevos países, y en los cuales se trataría la incorporación de nuestro país, entre otros. En 2015, O'Neill presenta un nuevo informe que busca nuevos estados. O sea, tengan en cuenta que él, con su informe, al ser de una institución financiera, lo que buscaba era nuevos escenarios de inversión. O sea, buscaba que
los inversionistas puedan realizar sus actividades en nuevos estados diferentes a los anteriores, a los tradicionales. Entonces, en un principio ve los BRICS como los posibles escenarios para sus inversionistas y en qué podían invertir en cada uno de estos países. Y en el 2015, con el segundo informe, con el nuevo informe que presenta O'Neill, comienza a hablar de los MINT. Los MINT serían México, Indonesia, Nigeria y Turquía, ¿no es cierto? Como una nueva posibilidad de formación. Pero esto de los BRICS, según el informe de O'Neill, como les dije, para el 2050, solo 2 economías iban a superar a los BRICS, que serían Estados Unidos y Japón. A finales del 2001, teníamos los 4 países, Brasil, Rusia, India y China, sumaban el 23.3% del PBI mundial y el 40% de la superficie del planeta, y el 41% de la población del planeta. China era el segundo país en PBI, India el cuarto, Brasil el séptimo y Rusia el 11º. El rango de crecimiento de estos países fue entre el 8,3% en el 2001 y, según informó el Banco Mundial, que es en el año 2007, porque en el año 2008 se termina de perfeccionar el BRICS, un 14,2%, o sea, fue un crecimiento importantísimo. Y aquí, en este mapita, vemos que Brasil tenía un índice del 3,13% de crecimiento, y en el 2019 bajó un poco al 2,46%, o sea, tuvo un descenso del 0,67%. Rusia en el 2001 estaba creciendo un 3,39%, en el 2019 tuvo un 3,7%, o sea, hubo un descenso del 0,28%. Sudáfrica tuvo un crecimiento del 2001, aunque todavía no estaba, del 0,70%, y en el 2019 del 0,57%, o sea, tuvo un descenso del 0,12%. China tuvo un crecimiento del 2001 del 7,84%, y en el 2019, fíjense que llega al 19,24%, o sea, tuvo un crecimiento del 11,41%. Mientras que India tuvo un crecimiento en el 2001 que evidenciaba 4,27%, y en el 2019 creció también y llegó a un 8,07%, o sea, tuvo un crecimiento del 3,80%. Si bien todo esto era informes de esta institución financiera de O'Neill, recién en el 2006 los presidentes de estos estados comenzaron a usar el término BRICS. Así, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas número 61, entre ellos acordaron comenzar a usar el acrónimo BRIC, o la sigla BRIC, para una categoría de política exterior, destacando la necesidad de, entre ellos, afianzar esa cooperación mutua. La primera gran cumbre de presidentes se la realiza de ellos en Ekaterimburgo, Rusia, en el año 2009, que marca el surgimiento de los BRICS, que buscaban establecer nuevas reglas de juego global, criticando al mundo unipolar, donde el cual Estados Unidos era el que establecía las reglas del juego. Y en esa oportunidad asistieron Lula da Silva, Dmitry Medvedev, Mohan Singh y Hu Jintao. Y en esa oportunidad ellos declararon en el acta diciendo que estamos comprometidos a avanzar en la reforma de las instituciones financieras internacionales, a fin de reflejar los cambios en la economía global. Las economías emergentes y en desarrollo deben tener una mayor voz y representación en las instituciones financieras internacionales.
En la cumbre del 2011, que se realiza en la ciudad china de Sanya, se incorpora Sudáfrica. ¿Cuál es el antecedente para que se incorpore Sudáfrica? Porque si ustedes ven, prácticamente no tiene las mismas características de los otros estados. Es un país africano, si bien es la potencia emergente de Sudáfrica, pero no tiene los mismos valores de crecimiento de los otros. El antecedente lo encontramos en este otro grupo, que estaba compuesto por India, Brasil y Sudáfrica, IPSA. Y entonces estos países son los que insisten en la incorporación de Sudáfrica en los BRICS. Como dijimos, se maneja a través de cumbres de la concertación, o sea, no tiene una estructura orgánica, salvo el banco, o sea, el instrumento de negociación son las cumbres, el instrumento de concertación. La primera fue en Rusia en 2009, la segunda en Brasil en 2010. Cada año se realiza una cumbre, después fue China, India, Sudáfrica, Brasil, Rusia, India en 2016, China 2017, Sudáfrica 2018, Brasil 2019, y desde el 2020 se realizan por videoconferencia en Rusia 2020, India 2021, China 2022 y Sudáfrica 2023, que va a ser realizada también, según tengo entendido, por videoconferencia, porque se plantea aquí un problema político, que Sudáfrica es miembro de la Corte Penal Internacional, y ustedes saben que el fiscal de la Corte Penal Internacional pidió captura a nivel internacional de Putin, ¿no es cierto? Entonces, para evitar cualquier conflicto diplomático, político y jurídico, y evitar esta situación, se decidió seguir con la modalidad de videoconferencia. ¿Cuál es la principal agenda de los BRICS? En primer lugar, tener una moneda de reserva. Modificar el sistema de moneda de reserva basado en el dólar. Se está creando un conjunto de monedas, se está buscando crear un conjunto de monedas de reserva similar al derecho de giros especiales del Fondo Monetario Internacional, pero con facultades limitadas por parte del Estado emisor. O sea, buscar una nueva canasta de monedas alternativa a la del Fondo Monetario. Y en ese proceso de toma de decisiones, que sea un mecanismo más democrático y transparente en la toma de decisiones en las instituciones financieras internacionales. Recordemos que en el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, el voto es ponderado, de acuerdo a qué país vale su voto. Otro tema en la agenda de los BRICS es las garantías de seguridad. Ahora vamos a ver cómo impactó esto también con la guerra Ucrania-Crimea. Ucrania-Rusia. Crimea es otro conflicto de Rusia. Si el interés nacional se ve amenazado y la ONU no responde de manera esperada a los países afectados, por lo general los países actúan al margen de la organización, ¿no es cierto? Recordemos cómo fue cuando Estados Unidos lidera toda una coalición contra Irán, ¿no es cierto? Por lo general, cuando no se responde a los intereses nacionales, se va al margen de la ONU. Entonces, los BRICS buscan que se pague un precio político por ir fuera del sistema. Y aquí Rusia queda un poco outside, ¿no? Queda un poco fuera de este esquema, de esta agenda de los BRICS. Y se busca ampliar los miembros del Consejo de Seguridad. Otro punto que está en la agenda de los BRICS es la reestructuración del régimen mundial de comercio. Aquí hay discrepancias porque China defiende el sistema de agricultura familiar, de la familia, y Brasil es exportador de alimentos y por lo tanto se opone a la economía china. Y tienen posturas también enfrentadas con la Organización Mundial de Comercio por temas de proteccionismo. Como les decía, la
la única, digamos, institución que tiene el BRICS es el nuevo Banco de Desarrollo. Surge en la 5ª cumbre que se realizó en el año 2013 en China, tiene la sede en Shanghái, y su actual presidenta es Dilma Rousseff, que le impuso Lula y desplazó al anterior presidente, que era un funcionario de Bolsonaro, que tenía el mandato hasta el 2024. El 15 de julio del 2014 se acordó en la 6ª cumbre de los BRICS, que se realizó en Fortaleza, que el nuevo banco tendría un capital inicial de $100.000 millones y un capital que suscribirían los estados inicial de $50 millones, aportados en forma equitativa por los estados miembros. O sea, primero 50.000 hasta llegar a 100.000. Y también se acordó dotar de otros $100.000 millones para un fondo que se va a llamar Acuerdo de Reservas de Contingencia. Acuerdo de Reservas de Contingencia. La finalidad es evitar presiones de liquidez en el corto plazo para los Estados miembros, promover la cooperación entre los BRICS y fortalecer una red de seguridad financiera global y complementar los arreglos internacionales existentes. China aportó $41.000 millones al fondo, Rusia, Brasil e India 18.000 millones y Sudáfrica 5.000 millones inicialmente. Los créditos concedidos por el banco están orientados principalmente a proyectos de infraestructura. Cada miembro no puede incrementar su participación en el capital sin la aprobación de los otros 4 miembros. Este fue un requisito introducido en su momento por la India. El banco permitirá incorporaciones de nuevos miembros siempre y cuando la participación en las acciones por parte de los BRICS sea siempre superior al 55%. Ahora me voy a referir un poco a cada estado, qué es lo que aporta al BRICS, ¿no? Brasil, sus principales exportaciones son las manufacturas, sobre todo también minerales de hierro, café, fruta, soja y otros productos agrícolas. Tiene demanda de materias primas y alimentos desde Asia, principalmente China, que es su socio comercial. Brasil, aprovechando de estas oportunidades externas, se convierte en un acreedor neto de otros países y va a alcanzar la categoría de país apto para la inversión, bajando el costo de financiamiento para sectores públicos y privados. Rusia fundamentalmente tiene exportaciones de materias primas e hidrocarburos, exporta petróleo y sus derivados, gas natural, madera y sus derivados, metales químicos, armas y equipamiento militar, es el tercero en exportar acero y aluminio, y las materias primas representan más del 60% de su producción y el 65% de sus ganancias las generan las exportaciones de petróleo. India es el segundo país más poblado del mundo, es exportador de software y de productos informáticos, tiene grandes reservas de recursos minerales, tiene un potencial turístico importante y una fuerza laboral importante calificada. Tiene un sector de servicios, especialmente de tecnología. La agricultura absorbe la mitad de la fuerza laboral y se declaró que en la década del 90 como país abierto a la importación. Estaba siguiendo el orden de los acrónimos, pero paso a Sudáfrica antes de referirme a China. Sudáfrica es la principal economía del África, representa el 25% del PBI africano. Su principal actividad es la minería, principalmente extracción de carbono y de minerales preciosos como diamantes, oro, platino, la agricultura, y tiene un sector automovilismo y también aeronáutico y energético importante. China tiene la mayor población mundial,
es exportador de manufacturas, es el mayor consumidor de petróleo después de Estados Unidos, es el mayor productor y consumidor de carbón, produce equipos electrónicos, y sus principales sectores son la agricultura, un 10,9%, su economía, la industria un 48,6% y los servicios un 40,5%. Firma distintos tipos de acuerdos y por lo general en estos acuerdos jerarquiza sus relaciones internacionales. Nosotros tenemos firmados con China una alianza estratégica integral y también nos incorporamos en el año 2022 a la nueva ruta de la seda de China, que es la cual trata de, digamos, de rememorando lo que era la antigua ruta de la seda de la época imperial, una nueva ruta que vincula los principales puertos o los principales puntos económicos de los distintos continentes y principales sectores donde China esté interesada, porque ella busca establecer esta red y jerarquiza sus relaciones internacionales desde sus intereses nacionales, aunque habla de cooperación sur-sur, ¿no? Aunque este término cooperación sur-sur también podría ser cuestionable, porque no sé si podemos seguir considerando a China como potencia emergente, ¿no? Ahora, como decíamos, jerarquiza sus relaciones internacionales. Con nosotros firmó una alianza estratégica integral. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que somos importantes para China? No. Ellos tienen distintos tipos de acuerdos. Por ejemplo, tienen categorías como ser asociación cooperativa, dentro de una asociación cooperativa tienen distintas categorías, por ejemplo, asociación de amistad, asociación cooperativa importante, asociación cooperativa tradicional, asociación cooperativa amistosa, asociación cooperativa integral, cooperativa amistosa integral. Dentro de la categoría asociación estratégica que estamos nosotros, tienen asociación estratégica de beneficio mutuo, asociación de cooperación estratégica, asociación estratégica multilateral, después está la integral, que es la que nosotros firmamos, y después tienen asociación cooperativa estratégica. Por ejemplo, asociación de cooperación estratégica internacional, asociación de cooperación estratégica de todo tiempo, asociación de colaboración estratégica. Por ejemplo, así, Asociación de Estratégica de Amistad la firmó con Jamaica, Asociación de Cooperación Importante la firmó con Fiji, Asociación de Cooperativa Amistosa con Hungría, de Cooperativa Integral con Congo, Nepal, Croacia, Tanzania, Bangladesh, Etiopía. En la categoría Asociación Estratégica con ASEAN, con la Unión Africana, con Mongolia, con los Emiratos Árabes, con Canadá, con Chile. Asociación Estratégica de Beneficio Mutuo, con Irlanda, asociación estratégica multidimensional con Alemania, asociación estratégica integral como nosotros con Venezuela, Perú, México, India, Brasil, Perú, Reino Unido, Argelia, Sudáfrica, Italia, Grecia, Francia, España, Dinamarca, Belarus, la Unión Europea, India, Indonesia, Malasia y Kazajistán. Después, ¿qué significa esto? Que va desde cuestiones económicas, cuestiones de infraestructura sobre todo, y también cuestiones científicas y tecnológicas. Tengamos presente que nosotros, y estas asociaciones estratégicas son desiguales, o sea, no es la misma prestación para ambos estados. No es lo mismo la prestación que un país tiene que dar a China, que China lo que da al país. Tomemos como ejemplo el tratado que establece la estación de observaciones de China en la Patagonia, ¿no es cierto? Nosotros le cedimos en comodato un número de 50 hectáreas en Bajada del Agrio, en el sur, en la Patagonia. Ellos construyeron su estación espacial por un plazo de 50 años, con posibilidad de renovarse.
está establecida la inmunidad en la zona, o sea, Argentina no puede ingresar a la estación espacial y los científicos argentinos pueden usar la estación espacial hasta un 10% de las actividades que se realicen dentro de la estación espacial. O sea, el 10% fue establecido como un tope y tendría que haber sido como un piso. O sea, otro problema con esta estación espacial es que la Agencia Espacial China es manejada por una organización, por el organismo militar de China. Entonces se cuestionó el uso pacífico de esta estación espacial. En el año 2016 se firmó un protocolo adicional a este acuerdo firmado entre Argentina y China para el establecimiento de la asociación de la estación espacial, pero se establecía el uso pacífico de la estación espacial, pero surge un problema, que es muy lindo declarar el uso pacífico, pero no se estableció ningún mecanismo, ningún órgano de verificación, o sea, que Argentina no tiene posibilidad de verificar si efectivamente se está realizando una actividad pacífica dentro, porque el tratado específicamente, el anterior tratado, cuando se crea la base espacial y se establece, dice que Argentina no puede intervenir en los temas que se realicen dentro de esa estación espacial. O sea, vemos que es un acuerdo desigual, como todos los que se firman, y China jerarquiza, como les decía, las relaciones internacionales, y esto trae a colación o hace recordar los tratados que firmaba China en el siglo XIX, que son llamados justamente por los analistas o los tratados desiguales, ¿no es cierto? Donde China era la que le concedía privilegios a las potencias de ese momento, el Reino Unido, Francia, Holanda, y ella quedaba con muy pocos beneficios, ¿no es cierto? Que eso produce después la caída del imperio chino, ¿no es cierto? Entonces es como que está repitiendo en la actualidad lo que con ella hacían en el siglo XIX. Ahora, en el conflicto Rusia y Ucrania, China busca que el conflicto no afecte sus esfuerzos para rediseñar la arquitectura del sistema que ella pretende establecer, o sea que Rusia no la lastima en cuanto a la ruta de la seda y al esquema internacional en oposición a Estados Unidos que quiere establecer. Ahora, en este conflicto Rusia-Ucrania, Brasil votó en contra de Rusia condenando la agresión en las votaciones del Consejo de Seguridad el 25 de febrero del año 2022. Sudáfrica, si vamos a analizar la postura de Sudáfrica, en ese momento Sudáfrica no integraba el Consejo de Seguridad, pero en Asamblea General se abstuvo de votar cuando se trató el tema en Asamblea General, o sea, se abstuvo de votar en la condena a Rusia, y China, India y Sudáfrica tienen, podríamos decir, una postura de neutralidad sesgada por cierta inclinación a Rusia, ¿no es cierto? Ahora quizás para cerrar esto, podemos, respecto a la configuración del orden mundial, me gustaría traer unas palabras de Henry Kissinger en su libro Liderazgo, que dice que el mundo no puede ser tan sinocéntrico como lo desea la opinión pública china, tan democrático o democrático como querrían muchos estadounidenses, tan islámico como desearían muchos musulmanes, tan sensible a las preocupaciones de desarrollo como quieren algunos países africanos y latinoamericanos, o tan maravillado por la grandeza francesa, o admirador del liderazgo moral británico como desean los ciudadanos ingleses, ¿no? Si no, habría que lograr un mundo donde haya donde se consagre la diversidad, ¿no? Muchas gracias. Excelente, Luis. La verdad que en este breve tiempo nos has dado
un panorama muy claro de cómo se conformó el sistema internacional y cómo llegamos al día de la fecha con la existencia de potencias emergentes, con un manejo colectivo de asuntos internacionales, cómo las potencias tradicionales han dado lugar a estados ya en vías de desarrollo, ya un poquito más desarrollados, para también formar parte de la toma de decisiones en el plano de la gobernanza mundial. Nos están consultando el tema de la grabación y Sí, va a sí va a estar estar grabado. el... Va a estar grabado. Perfecto. Y preguntaban por el PPT, Sí. si A ver, Luis ¿lo lo puedo va... pasar por aquí? No, en ¿Puedo? realidad lo pueden pedir por mail después, Ah, al de bueno, te lo extensión, paso, directamente. Sí, te lo paso a vos. Gracias. dale, Les buenísimo. agradezco a todos los que veo ahí que son amigos. Un gusto verlos. No sé si Bueno, hay alguna consulta para el doctor. Y les agradezco a todos los que Buenas, ¿qué participaron, tal? chicos. Hola, ¿Se me Dayana. escucha? ¿Qué tal? ahí está Mucho gusto. Diana. En primer lugar, felicidades por la exposición, muy clara, muy completa. Más que nada, mi pregunta va a una opinión personal. ¿Cómo cree usted que se va a desenvolver esta cuestión de Argentina y sus intenciones de ingresar y formar parte del BRICS? Es muy interesante tu pregunta, ¿no? Argentina tiene una postura oscilante, como siempre, en política exterior. Vos viste que fue nuestro presidente allá a Estados Unidos, o sea, tiene una postura a favor de Estados Unidos, eso no le gusta a China. China quiere... busca también una alianza con Argentina, posicionarse. Argentina también juega con China, ¿no es cierto?, a posicionarse a nivel internacional. Y ahora lo vimos que fue a pedir plata a Brasil y no se la dieron, ¿no es cierto? Fue a pedir específicamente a través del Banco del BRICS. El tema es que solamente se da préstamos a los países que son miembros del BRICS. Y creo que Argentina tendría que redefinir cuál es su postura en política exterior y decidirse por alguna de los bloques, de alguna de los hegemones, como se decía antes, ¿no? O Estados Unidos o China, ver sus prioridades y hacia dónde aliarse, ¿no? Gracias. A vos. Luis, nos pregunta Javier Fiorilli, si a tu entender, ¿de qué manera se vinculan la nueva ruta de la seda y el BRICS? Y hola Javi, por lo general todos estos países, todos estos estados están en la ruta de la seda ya, ¿no? Son casi 20 países latinoamericanos que están en la nueva ruta de la seda ya. Argentina también. Y fíjate que China está diseñando no solo una ruta de la seda marítima y terrestre, que es a través de la creación de una infraestructura, sino ya está creando una ruta de la seda espacial, ¿no es cierto?, para contraponerse también a la carrera espacial como era antes. Estados Unidos tiene el proyecto Artemisa para recuperar su liderazgo internacional en el espacio, y China, a través de toda esta serie de acuerdos que está haciendo con la ruta de la seda, también está queriendo llegar no solo a la Luna como Estados Unidos, sino por la importancia de los minerales, sino quiere llegar a la Luna, por eso nuestro observatorio aquí en la Tierra, sino para propulsarse a Marte, ¿no es cierto? Y llegar y colonizar Marte y establecer las colonias y buscar también los recursos naturales de ese país. Lo que pasa es que la Luna es importante porque ahí se puede aprovisionar de helio, que sería lo que le permitiría energéticamente llegar después a Marte, ¿no? Pero ya vemos que no solamente está buscando esa ruta marítima y terrestre, sino también a través de todos los países miembros llegar al espacio, ¿no? Y por lo general ya casi todos los países de Latinoamérica, 20 por lo menos, ya están en la ruta de la seda. Gracias, Javi. Bien, no sé si queda alguna consulta, alguna pregunta más para el doctor.
muchos agradecimientos, obviamente, por privado. Igual los estás viendo, ¿no, Luis? Ahí. Sí, sí, gracias. Sí. Gracias, Mario, gracias, Tomás. Bueno, quería agradecer a Luis, como siempre, que en cada cuatrimestre realizamos una conferencia. Gracias, María, Agostina, por estar como moderadora. Bueno, les quería desear muy buenas tardes a todos, y seguramente el cuatrimestre que viene vamos a volver a hacer otra conferencia. Sí, bueno, muchas gracias. Y está Javier también, que siempre también colabora él. Javier Echave, que siempre, cuando lo necesitamos, está junto a Luis, ¿no? Obviamente. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Hasta luego, Muy amable, muchas gracias. Hasta luego. Saludos a todos.